Hola, mi nombre es Juana Michel Forero y en este video les voy a hablar acerca de la historia rural de mi pueblo Nocaima, Cundinamarca. Tocaremos los temas de la política, la economía y la educación de aquella época. Bueno, para este video me quise apoyar de dos historiadores, Piedad Cifuentes, que fue docente, y Fabio Acuña, que es su esposo. Bueno, ¿por qué ellos? Porque ellos vivieron toda esa problemática de la política de ese tiempo, alrededor de los 50, con sus familiares. Bueno, por motivos de la pandemia que estamos viviendo en este momento, por motivos de la cuarentena y el toque de queda, lo que hicimos fue grabar el audio del testimonio de ellos, de la historia de ellos. Y para apoyar ese audio que grabamos, lo que hicimos fue poner fotos antiguas de Nocaima, de las familias, de los espacios culturales del pueblo, por decirlo así. Sacamos las fotos de una galería antigua que tienen Néstor Triana y Nancy Ortiz, que nos las quisieron proporcionar para pues adecuar mejor el video. También pusimos fotos actuales para que ustedes tengan como una percepción más o menos de cómo es el pueblo ahora y cómo era antes. Entonces daremos inicio a este video, espero les guste y entiendan un poquito pues de la historia de aquella época. Política en esos tiempos, pues don Ismael, Hernando, además se llamaba Hernando, don Beto, mi papá, todos, pues cada uno estaba metido dentro de sus partidos conservadores, pero de diferentes ideas, ¿no? Porque habían diferentes liderazgos. Y La Vega, que era un pueblo liberal, demasiado liberal, entonces allá habían las enemistades entre los políticos conservadores y liberales, que llegaban hasta un tiempo donde se trabajaba mucho el deporte, y entonces los de Nocaima, a nivel deportivo o a nivel de cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces Nocaima tenía que pasar por La Vega. Los de La Vega, como eran conservadores, le echaban piedra a los liberales. Eso era tremendo. Y se iban a jugar, me acuerdo cuando iban a hacer los partidos de basquetbol, de fútbol y todo eso allá, empezaban las peleas por política. Y aquí se vio mucho la violencia. 40. Se dio la violencia que inclusive tenían listados de matar gente. Y estando mi papá de personero, le dijo a uno de esos señores, le dijo, un momentico, usted, porque era la orden de la gobernación. Le dijo, no, usted no va a hacer eso. ¿Cómo se le va a ocurrir va a hacer eso? Y en esas, una noche, mi papá se fue hasta aquí de Pitagüey, ustedes que iban a matar a fulano de tal, mi papá se fue toda la noche allá a estar con ellos, a jugar parques, ¿por qué no? Entonces había muchas violencias y todo. En el caso, por ejemplo, de la familia de Fabio, pues por el hecho de ser liberales también pues ya tenían que salir, y entonces ellos tuvieron que salir, pero de pronto no era de pronto así contra ellos, sino por los mismos partidos, ¿no? Entonces ellos, ahí sí Fabio les cuenta la historia, cómo fue la salida de ellos por cuestión de la política. Mirándolo desde el punto de vista antiguamente, pues también en ese tiempo cada uno respetaba sus ideas, no lo que se vive hoy día, ¿no? Que hoy día hay tantos partidos y tantas ideas, y entonces la gente por pensar diferente ya lo tratan de izquierdista, de malo, de guerrillero, de no sé qué, entonces vienen los problemas ahí. Ahora hay más partidos políticos. Sí, pero la política, digo, una política bien llevada es política, pero cuando es politiquería se tiran todo, Sí. porque es diferente la politiquería a la política, que en todas partes, desde cuando hubo el Bogotazo cuando la muerte de Jorge Eliezer, pues de todas maneras, en todos los lados hubo mucha violencia, demasiado. Pues lo que yo le decía, por ejemplo, después de 1930, se acabó la hegemonía conservadora, y entonces cuando entró el Frente La Guerrera, entonces viene el 9 de abril cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, entonces se forma una revolución en Colombia. Entonces ya viene esa guerra entre partidos. Entonces, como Jorge Eliezer Gaitán supuestamente era de afiliación liberal, entonces le echaban la culpa a Laureano Gómez y a Mariano Espina Pérez, que ellos lo habían ordenado matar. En esa época había llegado también Fidel Castro a Bogotá a una reunión en la conferencia interamericana, algo así. Entonces, ¿qué pasó? En Nocaima, en 1930, le decía, había gente de tendencia conservadora, el caso de don Ismael Bobor, que era un poquito el más aguerrido en ese sentido, otros de filiación liberal. Incluso había consejos. El consejo en 1931 se dividió de tal manera que había un consejo de filiación liberal y un consejo de filiación conservadora. Lo pruebo porque yo tengo el libro de las actas de ese consejo, entonces llegó un momento en que no hubo más
más actas porque no había, digamos, no sabía quién era el que mandaba por el consejo, si era el liberal o el conservador, entonces que el uno le quitaba las llaves del sitio donde debían sesionar y así, entonces ahí vino todos esos problemas. En 1948, con la muerte de este Jorge Eliezer Gaitán, el caso nuestro, voy a hablar de la familia, mi abuelo vivía en lo que se llama La Liborina, era el dueño de esa finca, vivía allá con su esposa llamada María Pastor Borges, con sus 2 hijos, o sus 3 hijos, ¿no? Uno que llamaba Mercedes, que ya era casada, Abelino y Guillermo. Los otros, que era mi papá, tenía una finca por allí en San Pablo, que siempre le llamó todas las fincas las que él conseguía, las llamó La Reforma. Entonces, en vista de todos los problemas, en ese momento del 9 de abril nosotros vivíamos ahí en el pueblo, en esa casa donde tiene la fama Berto Escucha. Y entonces empezaron a echar piedra y todas esas cuestiones, entonces debíamos irnos. El más, digamos, violento de ellos era un tío que llamaba Belino. Entonces, todos se pueden ir, él se va, o los demás si quieren quedar. Entonces, incluso Arcadio fue uno de los que estuvo pendiente, que no, él le decía a mi tío Belino, se queda, ¿no? Pero dice, si se va Belino, nos vamos todos. Y en efecto, entonces, toda la familia Acuña salió, vendieron las fincas, hubo quien les comprara por ahí a precio de huevo, como dicen, o como los quisieron comprar, y vía Facatativá, porque cuando no había carretera a salir a Villeta, cargado con sus enseres, fueron a parar a Villeta. En Villeta duraron como 6 meses, mientras que estaban consiguiendo fincas. Después fueron a parar a Guaduas, al pueblo, allá vivieron un mes o 2 meses, ya consiguieron una finca que se llamó El Hato. Eran 3 fincas unidas, una que llamaba El Hato, donde compró el abuelo, otra que le compró mi papá y otra que compraron los tíos, que se llamó San Antonio. Allá duraron desde más o menos 1949 hasta 1952, entonces ya la familia se esparció, cada uno cogió por su lado. Mi abuelo cogió para el lado de Victoria, los otros compraron una finca cerquita de Victoria, posteriormente fueron a parar por al lado del Magdalena Medio, al lado del Cesar. Mi papá partió para los Llanos Orientales, otros tíos quedaron en Bogotá y en Paca, y entonces se formó la debacle. La familia que era completamente unida y celebraba las Navidades unidos muy buenas, entonces se acabó esa cuestión, ya para volverse a encontrar, entonces cada 2 o 3 años hacen una integración y dice, bueno, hoy nos encontramos en tal parte, para poder conocer cuáles son los nuevos miembros de la familia Acuña, con otros que son Acuña Enciso, Acuña Carrera, Acuña Agudelo, Acuña Ramírez, Acuña Ortiz. Sí, falla que a raíz de esa... Ruiz Acuña. A raíz de esa política, aquí en Ocaima, a pesar de ser un pueblo conservador, eran varios, porque eran laureanistas, eran pastranistas y eran ospinistas, y entre sí pues se respetaban, pero cada uno defendía lo suyo. Inclusive estaba otro movimiento que se llamaba la NAPO, y estaban los liberales, pero de todas maneras, en el escrito que yo hago a mi papá, porque mi papá como personero, que fue como 2 o 3 veces, y había otro que eran los leivistas. Él fue una de las personas que ayudaba mucho a la calma en ese sentido. Entonces lo llamaba, en el escrito que hago lo coloco el pacifista de esa época, porque él no fue tan violento y más bien calmaba a la gente en esas épocas. Y pues cada uno tenía su jefe político en sus ideas políticas. Pero fíjese, lo tremendo es que lauranistas, pastranistas, leivistas eran conservadores. Y ospinistas, todos conservadores. Y sin embargo, entre ellos había una cantidad, ya como no tenían los liberales para pelear, entonces peleaban entre ellos. Y fue cuando aparecieron también los anapistas. Los anapistas, en el caso de Gonzalo Guzmán fue anapista, ¿no? Además, y él fue representante de la Cámara elegido por los anapistas. Anapistas eran los seguidores de Gustavo Rojas Pinilla. Y algunos liberales, así como dicen, algunos liberales se volvieron conservadores y algunos conservadores se volvieron liberales. Eso todo era... No, eso fue una cosa especial. Después del 9 de abril, ¿qué pasó? Como había unos que eran de afiliación liberal, pero les dieron la oportunidad de quedarse siempre y cuando cambiaran la cédula. Es decir, se pasaran de liberales a conservadores. Y hubo muchos de ellos, incluso, no me consta, pero dicen, Don Puno fue uno de ellos, Luis Benavides fue uno de ellos, y así unos cuantos más. Entonces, para poderse quedar aquí, los que no aceptaron eso, entonces les tocó cogerlas de Villadiego, meter el rabo entre las piernas y salir corriendo. Yo recuerdo muy bien que en la casa de la esquina donde está la pollería y lo que es donde está Carlos Acuña,
y donde era el almacén de mi tía, esa era una sola casa, y esa era de don Natanael Hernández y Beatriz Hernández, y allí hacían las reuniones políticas, inclusive allí yo estaba una peladita de 6, 7 años, 7, 8 años, cuando llegó doña Berta Hernández de Ospina Pérez y Pastrana también allá, y a nosotros nos ponían a cantar el himno conservador y yo lo cantaba, yo no era feliz, yo no ver esa vieja tan elegante porque ya era una señora de edad. Entonces las reuniones políticas eran ahí donde Beatriz Hernández, porque era una casa grandísima, entonces teníamos un espacio allá donde se atendían y todo. El hermano de él, Camilo, es un tipo muy conservador, ¿no? No, y de todas maneras, por ejemplo, mi papá siempre con Ismael, con Mayito Borges, porque Mayito le decía a mi papá Callito, ellos eran muy amigos, y ellos hicieron muchas cosas siendo como más líder don Ismael, pero mi papá también trabajó mucho en eso, y él era de los que representaba el Partido Conservador cuando hacían las reuniones, las convenciones conservadoras en Bogotá. Él era uno de los que iba por allá, haciendo una política sana, porque eso sí, gracias a Dios, mi papá en ese sentido fue muy estricto, en una línea vertical, ni para allá ni para acá. Eso hablamos después de 1948. Ya uno hoy día no debe votar por un conservador, ni un liberal, ni un anarquista, ni nada de eso, sino por ideas, ni colores, ni nada de eso, sino ya son ideas. Profe, bueno, ¿cómo era la educación? Bueno, yo antiguamente la educación, yo recuerdo cuando yo hice tercero primaria con mi mamá, primero lo hice con Pilar Arias, segundo lo hice con la señora Elmira, pues eran los salones con sus bancas, las profesoras muy bravas, muy de la disciplina, uno tenía, la gente que no supiera su lección o algo, llamaban la banca del burro y allá entonces el que quedaba mal lo mandaban de últimas. Y el que molestara mucho o algo lo arrodillaban, les ponían un ladrillo, los ponían así con los ladrillos ahí levantados. Castigaban los mismos, no viví esa época, pero la cuentan, ¿no? Por ejemplo, los mismos papás autorizaban a los profesores de que les castigaran y les llevaban la varita de bambú, de cáñamo, ¿no? Y tenían una regla especial. Raíz de cañabrava. De cañabrava. Y tenían una regla especial que esa regleta tenía huequitos y le llamaban la férula. Y le ponían la mano a los niños y pum, les pegaban con esa regla que es la férula. Que eso no lo vimos nosotros, pero lo cuentan en la época antigua. Y la educación, pues yo creo que en ese tiempo, para esa época fue buena porque ese era el sistema que había y que prácticamente se trabajaba todo era memoria, de memoria, de memoria, de memoria. La letra con sangre. Yo tengo, por ejemplo, el caso de aquí de Silvia Bustos, que ella niña la pasaban a un examen oral, ella no podía, ella se bloqueaba completamente y le hacían sus pruebas escritas divinamente. Entonces la niña era bloqueada. Entonces la educación pues en ese tiempo era así, desafortunadamente. Cuando llegaban los supervisores a visitar a las maestras en las veredas, ellas tenían que conseguirle sus caballos a los supervisores para que llegaran a sus veredas. Y entonces allá visitarlo y entonces el maestro conseguía el mejor alumno para hacerlos quedar mal porque tenía que sacar la cara por todos sus compañeros. Entonces el mejor era el que lo mostraban allá. Y hacían sus horas culturales para darle merecidos allá a los supervisores y todo. Y a medida que va cambiando, llegó es culpa de los mismos sistemas y de la gente como se va dando la educación, ¿no? Y no eran tanto los supervisores, sino cuando esa época, por ejemplo, los exámenes finales rurales invitaban generalmente a personajes del pueblo, sí, claro. Como dice ella, les traían su caballito y allá le daban un suculento almuerzo y lo presentaban allá a ver que el niño le preguntaban ¿quién fundó a Nocaima? Entonces ninguno sabía, entonces bravo, no es así, fue fulanito de tal. Y como nadie cosas sabía, de esas entonces. Y eso eran no los inspectores, sino eran calificadores, y era gente del mismo municipio, del mismo pueblo. Yo fui una vez a algunas escuelas que me invitaron a esa cuestión, entonces que la maestra le tocaba hacer muchas cosas, conseguir forma para darle la comida a toda esa gente, alquilarle los caballos y toda esa cuestión para que fueran a presentar, a darse cuenta cómo era que los niños habían aprendido durante un año. Y fíjate que de ahí en ese tiempo los supervisores o calificadores, ellos dejaron un acta de mejoramiento o como dicen una acreditación, ¿no? Entonces, esta acta queda para querer mejorar en esto, como lo hacen hoy en día también, pero de acuerdo a cada uno a su época. Tienen que mejorar en esto, tienen que mejorar en lo otro. Yo le cuento historia, 1950, municipio de Nocaima, Colegio Miguel Samper. Yo estudiaba allá haciendo tal vez segundo de primaria. Creo yo fue segundo de primaria. Los profesores eran, como dice, gente desalmada. Por cualquier cosa, si usted tenía las uñas sucias, lo cogían y entonces le ponían la mano aquí con la regla con el filo, le daban aquí duro, sí. Otro, me acuerdo, son gente que no se olvidó nunca, llamaba el profesor Cruz.
lo cogía uno, lo agarraba de los patillos y Es que en, en esa época pellizcaban el al rector era un muchacho. tipo de apellido Castro, el que lo entraba a la rectoría y bueno, ¿usted por qué tal cosa? Que ¡ta! Pellizcaban, sí. Había un profesor que llegó aquí, se llamaba Gil Blas Hernández, él vino aquí a esta escuela de Mariano Espina Pérez y él fue profesor mío y cargaba así una ramita de esa, una raíz de caña brava. Por cualquier motivo tal vez hubo que correr y yo fui el último y me zampó semejante barazo tan berraco con las piernas. Pero fíjate, fallo que todo tiempo fue mejor. Yo cuando hice el proyecto de Porque genealogía, duro, ¿no? el proyecto que es de genealogía con los niños de quinto, ellos cuentan todas las experiencias de los abuelos y de las abuelas. Pues para la época de ellos fue mejor que hoy día los muchachos de pronto no aceptan eso. El respeto, por ejemplo, con los signos patrios. Yo me acuerdo que antiguamente todas las escuelas del campo, un 20 de julio, era ahí en la plaza y ahí había una especie de, como de tarima en cemento, como un arco en cemento que era frente a la entrada de la alcaldía y ahí se colocaba la bandera y todas las escuelas urbanas y rurales hacían formación en esa plaza, que era la plaza. Y todo el mundo formado estrictamente, nadie podía mirar a otro lado porque no, y todo el mundo participa en esa de bandera y todo, y ese respeto por los signos patrios. Entonces, pues ahorita de pronto eso no se mira, pero ya son otros tiempos que en todas maneras los valores, la formación era mucho mejor, ¿no? Claro que en la época de ustedes ahorita de pronto se están viendo otra etapa que también de pronto es diferente, pero tampoco uno tiene que cerrarse a la banda que tiene que los chicos tienen que vivir la época que vivieron nuestros papás tampoco. Yo estudié en el Colegio de los Sagrados Corazones de Jesús y María en el año de 1947. Ese es el cuaderno de caligrafía, porque había cuadernos de escritura. ¿Sí? Mire, en primero primaria ya ponían a trabajar la cursiva. Y ahí se Fabio Acuña, y este es el cuaderno de dibujo. Esta es la bandera de mi Colombia, que esta es la tierra, que este es el continente. En primero primaria, el sol. del 47. Bueno, esa es parte para que vean de lo que era el estudio en los años 1947. Se llamaba, actualmente es el Colegio de los Sagrados Corazones, pero tenía un nombre del Jardín de Aquí dice el Niño Jesús, del Niño Jesús. Jardín del Niño Jesús está regentado por la hermana Gabrielina, muy importante para nosotros. Y en las historias que hemos escrito acerca de eso, pues nos agarramos mucho a ella, ¿no? Sí, esa es la otra situación que había cuando se trabajaban las 2 jornadas. La gente, y fíjense que esa gente que vivía en el campo rendía más que las personas que de pronto tuvieran más facilidades. Ellos tenían que ir hasta el campo, salían a las 12, regresaban a su campo a almorzar, llegaban con su fiambre y volver a la tarde a trabajar. Y esa gente que vivía en el campo, que por las tardes les tocaba hacer el trabajo en las casas y todos rendían más que los muchachos que vivían en el pueblo. Si quiere profundizar un poquito más en la cuestión de la educación en Ocaima, hay un libro que se llama, que lo escribimos entre muchos del Centro de Historia en Ocaima. Usted no lo tiene por aquí para mostrarlo, ¿no? Porque no trae. Que se llama algo de la educación en Ocaima. Tiene artículos incluso de Antonio María, tiene artículos de Piedad, tiene artículos de la profesora Inarda, tiene artículos de Hugo Ramos, tiene artículos de Doctor Horacio, tiene artículos míos y varias personas. Sí, yo, por ejemplo, cuando quieran, necesitan otra oportunidad, puedo hablar mucho. Yo cuando empecé a trabajar en el año 73, cantidad de cosas que uno puede hacer como docente, cantidad de cosas que uno puede marcar como docente a un estudiante para bien o para mal, de que le coja amor al estudio o no le coja amor al estudio. Yo le estaba explicando a ella, por ejemplo, antiguamente cómo las familias pudientes de Ocaima entonces establecían en sus casas un lugar especial para darle educación generalmente a los familiares, a los hijos de sus hermanos, o toda cuestión. Entonces, por eso le hablaba, por ejemplo, del caso de la familia Rocha, ¿no? De la familia Santa María. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, y posteriormente entonces se casaron con esa gente, entonces vienen aquí las familias que hay, los Borges Rocha, los Borges Santa María, los Cifuentes Correa, que decimos así, que han estado permanentemente en este lugar. Muchos de esos muchachas las traían de la sabana de Bogotá, porque era donde había colegios donde enseñaban para el magisterio, porque aquí cuando no había nada, escasamente
ni escuelas rurales, digamos, o escuelas rurales aquellas donde que les digo de los potentes, los potentados que traían a estas mujeres para que le enseñaran a sus hijos. Hablan de un primer maestro que se llamó Andrés Avelino Borges Acuña, tipo para en 1870 y tantos, que el papá, digamos, lo obligó a que fuera maestro y a él le pagaban por ahí cualquier bicoca, unos centavitos, pero a raíz de que lo que le pagaran era tan poquito, no quería hacer más enseñanza, pero entonces el papá lo obligó, que el papá de él se llamaba Damaso Borges Corredor, y la mamá era una llamada María... Lizarda Estefanía. María Lizarda Estefanía Acuña Casabuenas. Entonces son gente que buscó la manera de que sus hijos aprendieran algo. Decía, hubo otras escuelas, por ejemplo el caso del Cenicero, el caso de Puerta Grande, en la Florida, en San Pablo. Fueron las escuelas que más llegaron. Después, en 1930 en adelante, pues en Locaima hubo dos escuelas, una escuela urbana de varones y otra escuela urbana de niñas. La escuela urbana quedaba detrás de lo que es la concha acústica y la escuela de niñas quedaba en el lugar donde hoy es el Banco Agrario. Entonces, ¿qué pasa? Ahí venían los niños, unos a estudiar por la mañana y otros a estudiar por la tarde. En el campo unos estudiaban el lunes, las niñas el martes, los niños el miércoles, las niñas el lunes y el viernes. Generalmente lo dejaban porque ese día tenían que moler en el campo, entonces necesitaban a los estudiantes o a los muchachos para que colaboraran en las moliendas. Eso siempre lo hacían así. En Locaima, por iniciativa de don Ismael Borges, al lugar de la escuela de varones la llamaron el Salón Bolívar, para recordar el nacimiento o la muerte de Bolívar, acaecía con el 17 de diciembre de Voy a contar aquí alguna cosa de la educación que 1830. ¿Sí? Entonces en las escuelas que hubo ahí, después en muchos lugares había pues escuelas, abajo de ese cuartel de la policía estuvo la María Goretti, que la trasladaron allá a ese sitio que tienen abajo, estuvo la escuela Mariano Espina Pérez, que ahora la volvieron, es un lugar de centro donde está la biblioteca, donde están otros lugares del municipio para la cultura. Y ya digo, posteriormente ya entonces aquellas anexas que había, por ejemplo, en la normal, entonces se acabó y las volvieron otras escuelitas que las anexaron al normal y al colegio departamental y al colegio de las Mercedes. Entonces son momentos que han cambiado en la historia de la educación en Colombia. Locaima fue un lugar rural por excelencia, porque a raíz de que estaba siempre alejadito del centro del país, a pesar de que no mucho, pero no tenía las vías necesarias, entonces la inmensa mayoría de la gente vivía acá. De ahí que, por ejemplo, los matrimonios, si ustedes ponían a analizarlos, se casaban mucho entre primos y entre familiares. Lo sé por nuestra ascendencia. Y eran grupos cerrados. Se casaban entre los mismos familiares. Y entonces, ya cuando llegó 1942, como les decía, con la carretera, entonces hubo posibilidad de que mucha gente saliera a estudiar afuera, a otros lugares, por ejemplo, como Paca, como Bogotá, como Zipaquirá, y otros lugares así. Mientras tanto, pues no podían estudiar, lo poquito que hacían aquí lo hacían, digamos, hasta el grado cuarto, porque no había ni siquiera quinto de primaria. Los caminos había caminos para ir, les decía, el camino de La Laja a salir allí al lado de Villeta, el camino para salir por el Alto de Pajas, el camino para salir por el Viajal a salir a Sasaima. ¿Y por qué Sasaima? Porque Sasaima tenía algo muy particular, que es San Nicolás de Tolentino, entonces había que ir a hacer allá un día de oración a San Nicolás. Entonces, como ir a Chiquinquirá, había que ir a San Nicolás de Tolentino, allí a Sasaima. Había un camino también a llegar a La Vega, otro camino para llegar para los lados de La Peña, que pasaba, digamos, por lo que es Nimaima, de pronto a Vergara también, que son pueblos que muy recientes fundados. Y en 1942 fue cuando se construyó el tramo de carretera que venía desde Puente Azul, que es por donde baja el río Tabacal, y llegar a Locaima, que fue a Pico y Pala, son más o menos unos 8 kilómetros. De Pico y Pala
que vino, el primer vehículo que vino fue el señor Abelardo Forero Benavides, que fuera gobernador de Cundinamarca en su época. Incluso el puente sobre la Quebrada Honda, el nombre, ese puente se llama Abelardo Forero Benavides en honor a él, que no le tiene el nombre, nunca le hemos puesto el nombre, pero es importante que lo tenga. Que venía, también vino una volqueta que le decía que le pagaban hasta 2 centavos y 5 centavitos para que lo montara, porque la gente nunca había visto un vehículo y lo vio en ese momento, y entonces para que lo subieran de lo que es el parque hoy hasta el Tropezón. ¿Y por qué llamaban el Tropezón? Un sitio donde siempre llegaba el último que iba a viajar por los lados de Vergara, por los lados de La Peña, o por los lados de las veredas de Vaquero, de las Mercedes. Entonces ahí se tomaban el último guarapito, como por este lado llamaban la última lágrima, donde don Pedro García, que era donde cuando había los famosos entierros o sepelios, ahí los personas que estaban haciendo, llevaban el cadáver, entonces a la de vuelta se venían ahí, se tomaban su cerveza, por eso llamaron la última lágrima. En 1879 fue cuando él, por intermedio de Mosquera y otros, le donaron un pedazo de tierra a Nocaima para la población, llaman así, y fueron más o menos 50 hectáreas, que es lo que se llama la vereda del centro. El lote de la Virgen. Que se llamaba el lote de la Virgen, que era el lote que le habían dado por ahí a los curas, entonces se lo quitaron a los curas y se lo entregaron a los pueblos. Ahorita de esas tierras le queda por ahí unas 10 fanegadas o menos, porque 10 hectáreas, porque todas las demás las han vendido o las han apropiado en alguna forma. Eso es lo que llama la vereda del centro. ¿Qué otra cosa les podemos decir? Hablamos de la guerra de los 1000 días, ¿no? Un poquito. La guerra de los 1000 días. Por ejemplo, don Verbo Entonces, ¿qué pasó? Don Verbo María Gaitán, que fue policía acá, él cuidaba a los presos aquí, don Verbo María La guerra de los 1000 días, entonces, él cuidaba a los presos una confrontación de tipo político. Liberales contra conservadores, año de 1899. Y esa guerra comenzó por Santander, lo que llamó Palo Negro. Entonces, ¿qué pasa? Para sostener y para ayudar a esa guerra, del interior del país mandaron un batallón al mando del general Figueredo. El general Figueredo era un general de origen brasilero que ha prestado los servicios a los militares en Colombia, y lo mandaron al frente de eso. En La Vega entró el general Ulloa, y vinieron por el camino ese en esa época. Ya usted, en 1899 había un camino, era el camino que venía más o menos de La Vega, y por ese camino debían trasladarse aquí por ese lado del Río Negro a salir a Santander, cerca de Bucaramanga, que se llama Palo Negro, donde están en los enfrentamientos. Aquí en este lugar que se llama entonces Cantarrana, así me acordé. En Chilagua. Que es al lado de Chilagua. Pues ahí lo estaba esperando un grupo que ha conformado un general de apellido Rodríguez, creo, que era por allí de los lados de Nimaima o esos los sectores. Y entonces los atacaron, los emboscaron, como se dice vulgarmente. Ahí hirieron al general Figueredo. Lo último que leí por ahí acerca de esa historia es que a los que quedaron vivos hicieron huecos y los enterraron hasta por aquí. Y al general Figueredo también, que le han pegado un tiro en el cuerpo, un poquito para más saliente, para que él viera cómo con machetes venían estos otros y les bajaban la cabeza a todos los mexicanos. ¡Sas! ¡Sas! De todas maneras, el general Figueredo murió ahí cayó preso, le quedó decía entonces Enrique La Herrera, que lo llevaron y lo amarraron ahí donde eso se llama la zona rosa, que es donde está la cafetería, o no, pues el sitio ese donde está la panadería esa, que donde estaba algo tiempo estuvo Bernal. Hay espacio ahí para llegar a la iglesia por la parte de arriba, los mangos que llamamos, en el sector de los mangos. Ahí había un cacao sabanero. El cacao sabanero es un árbol pequeño, y ahí amarraron a este Enrique La Herrero, y el que lo cuidaba era don Verbo María Gaitán. Él fue policía, él cuidaba a los presos. Don Verbo María Gaitán era un tipo de unos 15, 16 años, a él inclusive le dieron... que hacía las veces de policía en el pueblo. Entonces él se estuvo cuidando a ese Enrique La Herrera.
1900 más o menos. Y en 1930 él fue el presidente de Colombia. Entonces cuando termina la hegemonía conservadora y en sí se inicia la hegemonía liberal y comienzan otra vez otras luchas partidistas, es cuando viene el 9 de abril, que matan a Jorge Eliezer Gaitán. Vienen las peleas más grandes entre liberales y conservadores, todos los pueblos, y unos se decían conservadores, entonces que los liberales se me iban a meter, que los conservadores se van a meter, lo que le estaba contando Piedad acerca de que en La Vega, como era un fortín liberal, para pasar por allá tocaba pasar agachaditos en bus, cuando esto había la flota San Francisco, y entonces el señor que le manejaba a veces decía, agáchese porque vamos a pasar por La Vega, y pasaba para que no oyera nadie, nadie iba a decir nada, porque inmediatamente nos podían atacar y de pronto asesinar. 1964 hubo muchos juegos deportivos regionales, entonces cuando eso la provincia del Guaría está dividida en 6 municipios, ahora son 12. Entonces había juegos regionales, digamos en La Vega, donde debían participar, por ejemplo, Nocaima, San Francisco, Supatá, Nimaima, Vergara. San Francisco, entonces iban los de La Vega, entonces en San Francisco también hubo muchos problemas. Nocaima, entonces en 1964 hicimos unos juegos cuando construimos el campo de fútbol abajo, donde ahora hay un barrio. Pesebre. Construimos la cancha de basquetbol actualmente que está en el parque, que en el 1964, cuando mataron a Kennedy, llevábamos la mitad de la cancha cementada. Ahí hicimos los juegos, entonces vinieron los de La Vega y había siempre muchas barras como con ganas de ponerse en problemas y no dejaba de haber algunos inconvenientes en el sentido de rencillas pendejas, todavía producto de esa época del 9 de abril. Ahora ya no hay ningún problema, ya todo está zanjado sin ningún inconveniente, pero entonces siempre en esa época muchas rencillas al respecto. Esa es la parte más política de estos pueblos de Cundinamarca, así como los 116 municipios tuvieron sus problemas cuando eso eran como 114 y muchos se decía que eran liberales, otros que eran conservadores, y quienes se estaban metiendo en esos problemas, los mismos políticos cabezas de Bogotá, que don Laureano Gómez, con Ospina Pérez, que de pronto el mismo Jorge Eliezer Gaitán, que otros cuantos más con su politiquería. Y es cuando digo que entonces a raíz de todos los problemas aparecieron todos estos personajes que llamamos Sangre Negra, Desquite, que en el Tolima, unos que eran de afiliación liberal y otros de afiliación conservadora. 1964 aparece lo que es entonces las FARC, y ahí mismo también aparece lo que es el Ejército de Liberación Nacional, con un lema que decía "Nu palón", ni un paso atrás, siempre adelante, ¿no? Nu palón. Entonces, después apareció el M-19, después aparecieron otros más, el Quintín Lame, una cantidad de calladores, todas esas cuestiones, y unos hicieron la paz, otros siguieron en la guerra, pero continúa. Entonces decían, vino lo que es el famoso Frente Nacional. Pero después de 1948, entonces nos empezó a gobernar Gustavo Rojas Pinilla, que le decían Gurropín. Gurropín era Gustavo Rojas Pinilla. Y él entonces, pues supuestamente pacificó al país, lo quisieron mucho, como quieren ahora algún personaje que no digo quién es, que no lo nombro. En todas partes donde iba les regalaban caballos, hasta fincas y todas cuestiones. Entonces ya después a la oligarquía colombiana no le convino esa vaina, entonces le dieron el golpe de Estado y fue cuando empezó a gobernar, ya digo, Alberto Lleras Camargo. Posteriormente entonces montaron lo que fue el Frente Nacional, que era alternarse los políticos en el poder. Y actualmente más o menos lo tenemos, pero ya más... Yo le tengo aquí menos visible la cuestión, pero de todas maneras se consigue esa cuestión. Seguimos con nuestros problemas de las guerras políticas y buscando todos los días la paz. La paz se han venido buscando desde que llegaron los famosos conquistadores de América, cuando empezaron a atacar a los indígenas. Entonces ya empezamos a buscar la paz por todos lados. Si ustedes leen algún libro, algún texto de historia, dice, no, tenemos que encontrar la paz para que la paz por allá, pero nunca la encontramos, ¿no? Eso pasa lo del señor que se presentaba en Sábado Feliz y llevaba una cabrita, le dice, ¿cómo se llama ella?
se llama paz. Todo el mundo la quiere, pero nunca la consiguen, algo así. Entonces le llevaba siempre con un teterito, ¿no? Aquí dándole de comer a la paz. Yo, por ejemplo, le iba a escribir aquí un párrafo que voy a leer de lo de mi papá cuando habla de la política, ¿no? Dice, voy a leer aquí un pedacito. Un 16 de febrero, siendo alcalde Hernando Gaitán Fuentes, cuando la guerrilla, sí. La guerrilla llegó como a las 6 de la tarde, entró al pueblo, sobre todo por la parte de abajo, por el lado del matadero antiguo, llegó al comando de la policía, mató a un policía, a 2 policías, y liberaron a un preso. Después subió al parque y empezó a tratar de abrir la caja fuerte de la caja agraria. Entonces le pusieron dinamita, explosiones. Ahí duraron como hasta las 7:30 de la noche, cuando ya informaron. Entonces llegó el famoso avión fantasma, que era un avión que volaba y botaba unas bengalas, entonces quedaba iluminado como si estuviéramos, digamos, a las 5 de la tarde o algo así. Y ellos salieron otra vez, parece que descargaron su armamento aquí en la parte de bajando, aquí donde Fidelia, y continuaron y fueron a salir por el lado de Vaquero, pasaron al otro lado del Río Negro y se metieron en el sitio donde siempre han vivido, por los lados allá de La Peña, Útica, en sus lugares. Ese día fue tremendo porque la gente se asustaba. Por aquí en San Joaquín anduvo algunos personajes de ellos que las señoras los llamaban desarrabiados, porque tenían su uniforme camuflado, ¿no? Y preguntando, por ejemplo, por dónde quedaba, cuando nosotros teníamos la forma de comunicarnos era por radioteléfono, teníamos lo que llamaba la base, que es donde está viviendo Efraín. Esa guerrilla era una china muy bonita, esa mona. Bueno, entonces exactamente... Claro, yo la recibí en la casa, me dijo, ustedes tranquilos que a usted no le va a pasar nada. Y yo no la información y Diego me dice, pero Piedad no sea tan bruta, ellos están enterados de todo, ¿cómo le va a decir usted que no hay una base? Y mándalos a otro lado. Mira, aquí hablando un poquitico de mi papá sobre la política que decía, voy a leer este pedazo y lo tomo esto lo mejor. Dice, Arcadio nació el 8 de septiembre de 1910, realizó sus estudios de primaria en su pueblo natal, cursó sus estudios de secundaria en el Colegio San Bernardo de los Hermanos Cristianos en Bogotá, de política, donde recibió el título de experto agrónomo el 20 de noviembre de 1933. Más tarde se graduó, hizo su práctica en Palmira Valle como experto agrónomo en el entonces Instituto Técnico del Valle, hoy Universidad Agrícola Nacional. Como profesional inició su trabajo en Mariquita en la hacienda de Los Serna, en los primeros cultivos tecnificados de soya en el país. Regresa a su patria chica, donde desempeñó el cargo de secretario del juzgado, siendo juez don Campo Elías Borges. Este pedacito, siempre fue un hombre ecuánime y orgulloso de su patria. Estando estudiando en el bachillerato empezó la guerra con el Perú, quiso dejar sus estudios e irse al frente en defensa de la patria, cosa que su padre Rafael Cifuentes Borges, que había participado en la guerra de los 1000 días, no le permitió. El 27 de noviembre de 1942 contrae matrimonio con Beatriz Correa Terreros, de cuya unión nacen 12 hijos a quienes se inculcaron valores y los prepararon para la vida. Este pedacito fue siempre un defensor fue siempre un defensor de las causas justas, estando siempre en desacuerdo de las guerras fratricidas, de la tan triste violencia partidista. Conservador, siempre defendió y protegió a quienes la ignorancia e intolerancia política consideraban sus enemigos. Se caracterizó por su espíritu de pacifista. Trabajó en la fábrica de cemento Samper, en La Calera. Más tarde ocupa el cargo de personero municipal en varias ocasiones. Y él aquí es donde él empieza. En esa época el personero tenía mucho poder, mandaba como el personero más que el alcalde en esa época. Estando desempeñando el cargo, gestionó varias obras para el progreso del municipio. Se realizaron las bases o muros de la antigua plaza, o sea, todo empedrado que hay alrededor del muro, eso lo hizo cuando estaba de personero. Muros en la antigua plaza, lo que es hoy día el parque principal. Remodelación y escuelas rurales urbanas del municipio. Gestionó el funcionamiento de la caja agraria, ampliación del acueducto y alcantarillado municipal, la protección de la Rochela como una sola productora de reserva ecológica del municipio. Construcción del monumento de la bandera, que yo le hablo. En la urbanización San Joaquín también fue gestor del acueducto, alcantarillado y pavimentación de un tramo de la calle principal. Por voluntad propia decide ejercer la profesión como agrimensor, donde dedica parte de su vida a medir la mayoría de las fincas de la región como de otros departamentos.
Como buen político y líder de la región, ocupó el cargo de presidente del directorio conservador y delegado del municipio a muchas convenciones de dicho partido. Fue uno de los organizadores con mucha religiosidad y pompa la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, la patrona de Chiquinquirá, la trabajaba él. La fiesta de Nuestra Señora Rosario de Chiquinquirá, patrona de Nocaima. Él era el que organizaba las fiestas con don Beto Borges, con Mayito Borges, y siempre en la calle hacían sus parrandas. Él era el primero que pedía una fiesta, una música a la banda que era la cachipá y le gustaba bailarla. Pues sí. Y después la siguieron haciendo las fiestas patronales, inclusive hacían sus toreos ahí en la normal en otras partes, pero lástima porque se acabó ya siendo la patrona de Nocaima, la patrona de Colombia. Como creyente de su religión, durante mucho tiempo fue el líder y organizador de la actividad religiosa, que siempre desarrolló visitando el paso del Santo Sepulcro, herencia que dejó a sus hijos, quienes continúan por varios años con esta labor, nombrado en varias ocasiones como santo varón para la exclamación y descenso de Cristo en la cruz. Tuvo el honor de ser elegido para llevar el palio donde se hacían las procesiones con la sagrada custodia que portaba el cuerpo de Jesús. De todas maneras, yo digo, mi papá fue un gran líder a nivel del municipio, a nivel de San Joaquín, ¿sí? Y de ahí que mi hermano Camilo también le heredó la parte política de eso, que Camilo inclusive aquí trabajó como juzgado, como juez, y después fue el primer alcalde electo por votación popular. Elección popular. La rectitud que nos enseñó mi papá a nosotros fue exactamente la honradez. Y con Diego pasó lo mismo, cuando la banda aquí en Nocaima, cuando Diego estaba trabajando ¿cómo se llama eso? En Bogotá, que era algo de la municipios. Cooperativa. La cooperativa del Gualibá. Él compró los primeros instrumentos para la banda acá y le dijeron lo mismo, que si los querían de buena calidad o regular, dijo, no, a mí me dan los de mejor calidad, que son los de Yamaha. Y si alcanza para otro instrumento, me da otro instrumento. Entonces yo digo, la gente son muchas cosas que de pronto no saben y hablan lo que no es. Entonces digo, la rectitud viene desde casa, los valores vienen desde casa y así es. Profe, ¿cómo Claro, era pero la, ya le hemos hablado un poco la acerca de economía? eso, ¿no? La economía aquí siempre ha sido prácticamente el monocultivo de la panela, ¿no? Y después ya con el tiempo, ya cuando llega la fábrica de trapiche de panelero, que es la que ya da mucho empleo a muchos nocaimeros para poder mantener sus familias y todo, pero la principal economía aquí era la panela. Cuéntele cómo salía la panela, dónde café, llegaban, sobre todo dónde la llevaban. El café, porque en una época había mucho café, había fincas cafeteras, por ejemplo, la finca que queda arriba de lo que es ahora de los Hernández, que en esa época era de un señor Luis Borges, era finca cafetera. Este sector por aquí de San Pablo era finca cafetera. Por los lados allá de Cocunche también había café, pero también caña.